pesar de los años y de todos momentos vividos, yo me quedo en la FAO con mi grupo de amigos, porque tenemos aguante, no corrimos ni de visitante. Esto no es para cualquiera, es amor a nuestra bandera, porque siempre es un grupo muy unido, porque siempre enfrentamos desafíos, y si alguien se nos une es un amigo, compartiendo los momentos más vividos, es la FAO, un sentimiento aparte, es la FAO, una pasión constante, ahí iremos, voy en camino, ahí estaremos, contá conmigo, ahí estaremos. Porque tenemos agallas, una noche copamos Atalaya, y con nuestro estandarte, otra noche copamos Sudarte. No le tenemos miedo, ni a los grises ni a los reptilianos, y si quieren barullo, en un campo de huellas estamos. Combatimos a los chantas y también a los mercantilistas, curranderos y cuarta, que lo único que hacen es quitar. Ya me voy despidiendo, recordando a todos los ausentes, y en un tiempo lejano a la FAO la recuerda la gente, porque siempre es un grupo muy unido, porque siempre se enfrentamos desafíos, y si alguien se nos une es un amigo, compartiendo los momentos más vividos, es la FAO, un sentimiento aparte, es la FAO, una pasión constante, ahí iremos, voy en camino, ahí estaremos, contá conmigo, ahí estaremos, la FAO contigo. Muy buenas noches. Buenas noches y Les termino de bienvenidos. contar. Estamos en OVNI 2.0, Los Transgresores. Acá en este espacio, junto a Luis Burgos, exploraremos los fenómenos inexplicables, con una mirada más nueva, fresca y transgresora. Más o menos, ¿de qué vamos a estar hablando hoy, Albert? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, hoy vamos a estar hablando del caso Trancas, que pasó el 21 de octubre de 1963. Hace un montón de años Sí. ya. Trancas es un pueblito a 75 kilómetros de San Miguel de Tucumán, al norte de San Miguel de Tucumán. Así que bueno, hoy vamos a hablar con Luis de ese Un poquito de emblemático tema de Trancas. Es un tem- Primero quiero saludar a todos los amigos que nos saludaron durante la semana, los que nos mandaron los saludos, así que a ellos muchas gracias. Buenísimo. ¿Nos escuchan bien? ¿Nos sirve que nos digan si nos escuchan bien? Estamos viendo si nos podemos comunicar con Luis. Así que bueno, los voy a cambiar un poquito de pantalla. Perdonen la desprolijidad, pero bueno, Luis tiene algunos problemas de señal donde se encuentra, entonces estamos tratando de buscar el mejor medio para que nos podamos comunicar mejor y les podamos mostrar todo el material de la mejor y la manera. hemos declarado ya hace varios años atrás nuestra madre de la omnilogía argentina. Terrible, Qué terrible. bueno. Y aparte, por lo que yo te he escuchado hablar a veces cuando hablamos, ella es terrible todo lo que todavía se acuerda, los detalles y cómo desenvuelve toda su experiencia, ¿o no? Tan vívida. La memoria que tiene. Bueno, Yo Luis, puedo por asegurar suerte, que perdón que Sí. te interrumpí. Por suerte ya Yo estamos le puedo tranquilos asegurar- para arrancar cuando vos quieras, ¿eh?
si hablamos ahora en estos momentos con Joliet, les va a contar exactamente lo mismo como lo que vivió aquella noche. Es un testigo prácticamente intachable, porque los que estamos en la investigación OVNI desde hace tanto tiempo, a veces nos hemos llevado alguna sorpresa no grata cuando hemos pasado a saludar a algún testigo, que íbamos por la ruta, nos desviamos hacia... Nos llevamos una gran sorpresa. Sí. Por ejemplo, que si en otrora el testigo nos manifestó que el ovni que vio arriba de su casa, ya en el campo, era rojo, años después no se acordaba y era amarillo o verde, ¿no? Entonces, ahí es cuando los casos empiezan un poco a tambalear. Sí. En cambio, Joliet, con lujo de detalle, le puede dar esos 45 minutos que vivió aquella noche del 21 de octubre del 63, ¿no? Sí. Y que casualmente hacen ya 63 años. Yo, si quieren, les empiezo a contar pormenorizadamente antes de que Laura empiece a pasar el material. Dale, Luis. Acá Bueno, yo ya estoy preparadísimo igual. Vamos a ubicarnos un poco en el año 63, un año complicado, no solo para Argentina, sino también para el resto del mundo, y de sobremanera, porque estaba en plena Guerra Fría, en plena carrera espacial, veníamos, como dijo Alberto, en un momento de la crisis de los misiles de Cuba el año anterior, Sí. faltaba un mes exactamente para que asesinen a Kennedy en Dallas, Estados Unidos, o sea, un año complicado, el año 63 a nivel mundial. Terrible. Y a nivel omnilógico, acá en Argentina, el año 63 no se caracterizó por ser un año de mucha actividad ovni, ni de casos muy sobresalientes, exceptuando Trancas. Ya veníamos en enero, por citar los 3 casos que sobresalen del resto del año 63, veníamos en enero de tener el primer caso de huella en 8 en el país. La primer huella en 8, que tanto hemos investigado en los campos argentinos, se produjo en el año 63, en el mes de enero, en la estancia El Trébol, cuando aparecen, según los peones, un objeto volador posado, y al otro día descubren 2 círculos unidos, es decir, una huella formando un 8, que fue el primer caso en el país. Al mes siguiente tuvimos un caso en la provincia de Buenos Aires, en la localidad de Alberti, donde un matrimonio, Félix Carrizo y su señora, según ellos, se bajaron del auto en la ruta número 5 de Buenos Aires porque habían visto una nave gigantesca, un cilindro volador en forma prácticamente vertical, y le sacan una foto, que después la foto todos la conocerán, recorrió el mundo. Nosotros hace unos años atrás hicimos una especie de reconstrucción en la ruta 5, y también los fotógrafos de nuestra entidad hicieron un trabajo, y no nos convenció la foto, no nos convenció realmente. Aparentemente podría haber sido el sol lo que fotografió Félix Carrizo. Ya estaríamos hablando no de una confusión, sino de un fraude, porque el hombre habló que era una nave gigantesca con ventanillas que salió despedida. Bueno, caso para hablar en otra oportunidad. Sí. Y el otro caso importante que se da en el año 63, Laura y Alberto, Sí. es el 12 de octubre, es decir, 9 días antes del caso Trancas, que ahora vamos a comentar. Estaban El famoso- calentísimos los cielos, calientísimos. El famoso caso de Eugenio Douglas, el camionero de Venado Tuerto, Sí. que Marcelo Martínez siempre recuerda ese caso y me lo hace acordar, que tuvo un encuentro con entidades humanoides en la zona del sur de Córdoba, ya entrando a Córdoba, en Monte Maíz, un caso muy renombrado, muy lindo, que tal vez un día Nelson lo pueda contar
con lujosidad de detalles en el programa. O sea, no fue un año de oleada, como fue el año 62, pero hubo 3 o 4 casos que después desembocaron en trancas, bueno, ahí está el dibujo que fue el caso sublime, ¿no? El recordado Luis Bianchi, más o menos interpretando el dibujo de Joliet, ¿no? Sí, creo que era este. Ahí está, perdón, estaba abajo de ese, perdón. Este es el dibujo que hace Joliet. Este es el dibujo, ahí está. En base a ese dibujo, que parece como si fuera un carrusel o una calecita, todos los demás investigadores después de época y los que pueden ustedes buscar en internet en el mundo, van a ver que el dibujo se asemeja mucho a lo que hizo Joliet en ese momento. Y fíjense en la firma, porque es importante, dice Joliet M de Moreno, Joliet Moreno, E de Baich, ella es Joliet Moreno e Baich, como firma ahora en la actualidad, de Colotti, porque estaba casada en su época con Don Colotti, por eso firmaba Joliet Moreno e Baich de Colotti. ¿Me explico? Sí. Ahora ella firma Joliet Moreno e Baich. Ese es un detalle también importante que siempre lo tenemos que resaltar. Y sí. Bueno. Este entonces sería la representación. Este entonces al que pasamos ahora sería la representación de la que hizo Bianchi con respecto a eso. Sí. ¿Pasamos a la siguiente? Sí. Esa era la que teníamos. Tengo esa. ¿Es correlativa o no, Luis? Ahí está. Quédate ahí. Dale. Eso ahí, donde está enfocando ahora lo que se ve al fondo, esa construcción, allí, durante los hechos, había 400 gallinas. Era un gallinero muy grande. Enorme. Y las 400 gallinas ni se inmutaron. A su vez, había 3 perros bravos que custodiaban la casa y que estaban siempre con Dora cada vez que se quedaba allí, y estaban, según Joliet, planchados. 3 perros planchados, 400 gallinas en el gallinero, ninguna cacareando ni alborotando. Hacia allí, desde los objetos que están en la vía, y esto hay que aclararlo bien para que la gente no se confunda, desde los objetos que están en la vía parten haces de luz a ras de tierra prácticamente, haces de luz compactos, color blanco, grandes, de grandes dimensiones, a ras de tierra, y empiezan a escudriñar la finca. Por eso enfocan los dormitorios, que los nenitos lloraban, enfocan la finca, enfocan este gallinero y enfocan un tractor que ahora no está, no estuvo tampoco cuando estuvimos nosotros haciendo la reconstrucción porque ya lo habían sacado. Sí. Un tractor que según Joliet estaba muy mugriento, dijo ella, muy sucio. Sí. No estaba abandonado, pero estaba cubierto de mugre. Bueno, al otro día de los hechos, el tractor era como si lo hubieran llevado al lavadero. Oh, qué impresionante. Que no se lo pueden explicar. Qué impresionante. Todo esto con un ambiente de olor a azufre que era casi irrespirable. Sí. Pero lo más importante de todo es que si bien Dora con Yolanda se quedan prácticamente adentro de la habitación, sobre todo Dora, porque acá hay un detalle que hay que tener muy en cuenta. En determinado momento, cuando Joliet enfocó con la linterna hacia ese objeto que estaba ahí a 10 metros, sí, partió una onda de calor. No lanzaron ningún rayo de luz o un haz de luz, como dicen muchos. Salió una onda de calor que le quemó prácticamente la cara y los brazos, que después tuvo quemaduras de primer grado y tuvo que ir al otro día al hospital de Trancas a hacerse atender. Qué impresionante, y a Yolanda, que tenía el revólver en la mano, se lo sacó de la mano y la tiró al piso. Las desarmaron. Por eso se asustaron las 3, se asustan y se meten adentro de la finca donde estaban los otros familiares, los padres, con los nenitos. Ahora, Joliet, siempre con ese espíritu curioso, sale y cuando ve los haces de luz que llegan hasta el gallinero, porque este gallinero está ahí a 3 metros donde comienza la construcción de la finca,
Sí. No estás muy separado. Más Bueno. extraño es que las gallinas no, nada, inmutables, No. y los perros también. Es mucho más Todo es extraño. extraño, todo es extraño. Jolie mete la mano adentro de un haz de luz. Y apenas mete la mano adentro de un haz de luz, el haz de luz se retrajo. ¿Me explico? Sí. Es como si fue un estímulo que metió la mano y el haz de luz se recogió. Sí, como si tuviera, Este- como si tuviera materia, ¿no? Como si fuera... Detectaron el cuerpo de Jolie que estaba introduciendo la mano y recogieron el haz de luz. Bueno, Impresionante. no sé cómo tenés cargada la siguiente foto. Vamos a ver qué tenemos cargado. A la suerte. ¿Esta la ves? Bueno, acá hay un detalle fundamental. Sí. Según Jolie, desde el objeto que estaba ahí en la cercanía, cuando ellas se acercaron, que estuvieron a 10 metros y después está a 30 de la finca, Sí. parte un haz de luz curvo, como un chorro de luz, pero curvo, de 180 grados. Eso Una de, cosa realmente increíble. eso Y desde, según desde las Jolie, naves, Luis. No, reitero, del objeto que estaba a 30 metros de la finca, Sí. que ellas estuvieron a 10 metros. Las naves de Jala que están allá En el otro quietitas lado. allá en las vías. Ah, ok. Desde ese objeto sale un haz de luz curvo de 180 grados, algo insólito, no se puede creer. Y para ella fue como la señal de la retirada, porque ni bien salió ese haz de luz curvo, las naves que estaban posadas en las vías levantan vuelo lentamente y se empiezan a alejar para la Sierra de Medina, que está atrás se ve que están las sierras enfrente y Sí. se van hacia atrás de la Sierra de Medina. Y el objeto que estaba ahí a 30 metros de la finca, que fue la que ellas se acercaron, levanta vuelo una vez que recoge el haz de luz curvo. Para ella fue la señal de la retirada. Ahí se terminó el caso. ¿Me explico? Sí. Bueno, Sí. creo que hay una animación muy Sí. buena que hizo Lucía, que se podría llegar a ver Sí. y comprender cómo fueron los hechos hasta ahora. Ahí está reproduciendo, Luis. A ver, ahí está. Se encienden las dos más, son 5 naves en las vías. Ahí viene la otra que se posa ahí. Lanza el haz de luz curvo, que ella lo toma Jolie como una señal, como la retirada. Y todas empiezan a moverse, a alejarse, especialmente la flotilla de 5 que se va atrás de la Sierra de Medina, que se ve allá al fondo. Sí. Terrible. Muy buena la animación. Muy espectacular. Sí, buena muy- animación. Muy buena. Muy buena animación. Bueno, La- hasta aquí la primer parte del caso Trancas. Ahora sí, Alberto pasa a Sí, tomar la acá palabra, queríamos- Sí, acá, continuamos con la segunda parte. dale. Voy a todos los saluditos que nos mandaron hoy. Así que a David Beroldi, nuestro compañero de la FAO MDQ, Nelson Polanco, Sebastián Moyano, Sergio Hermosilla, los tengo acá anotados, Martín Ese- Aguirre, qué grande Martín, que está en Merlo, está trabajando, hoy no estaba en la Cámara del Plata, Andrea Tuñón, Pau Adriana, 1980 Krueger, también que nos mandó saluditos. Después Carlitos Gómez con su Dulce Transilvania, acá juntos al programa, y Cristina Porto de Tres Arroyos. Así que a todos ellos muchas gracias por seguirnos. Todos dice acá Cristina, buenas noches. También saludando a todos. ¿Alguna preguntita hubo? No, por ahora no, todos Acá de Leo atentamente escuchando. a Luis. Nelson, que dice: Nelson, buenas noches, gente. Saludo desde La Plata. Hoy un programa impactante con el caso más importante de la ufología nacional y con el único testigo, la única testigo aún viva, Jolie Jolie Moreno. Moreno. Bueno, y después tenemos, por suerte, mensajes de buenas noches y demás. Pero bueno, están todos atentamente escuchándote, Luis. Bueno, Hoy- cualquier pregunta la respondemos Nosotros después en tenemos... la página
tenemos Facebook, ¿no? un apartado Sí. en Facebook que ahí mismo nos preguntás y ahí mismo te contestamos. Así que después nosotros los vamos a ir dejando en las redes, vamos a ir compartiendo para que ustedes se puedan ir metiendo y puedan preguntar cualquier duda que tengan, porque a veces no les surge la duda en el momento y se las podemos contestar después. Bueno, Luis, la verdad que para la catástrofe que fue y que yo pensé personalmente que con la señal no íbamos a poder hacer el programa hoy, vos creo que vos también. Un poco de prolijidad en las imágenes, que bueno, no fue calculado, pero bueno, igualmente creo que todo el mundo nos escucha bien, ¿no? Nos ayudaría mucho que nos digan si nos escuchan, si lo escuchan a Luis, eso nos vendría bárbaro. Y si querés, Luis, podemos seguir con un poquito más. Ahora eso sí, Luis, ¿Cómo? vamos. ¿Nos escuchás? Sí. Podemos ir con la segunda parte, si querés. Y Sí. calculo que nos quedaban como 3 fotitos de final, que no sé cuál será. Entonces al final, como no tuvimos un correlativo, las voy a poner para que las veas. Si ensambla con la segunda parte, la seguimos. Si no, pasamos a la segunda parte de los otros archivos que me pasaste. ¿Te parece? Vemos. Dale. Tenemos esta, que es del otro lado del camino. Ahí está, esa. Bueno. Dejemos esa ahí. Dale. Ya el caso terminó. ¿Y qué quedó como evidencia? Allí, al lado de ese arbusto, en la época, había un sembradío de arvejas. Y Sí. quedó una marca, una huella anular de 8 metros de diámetro, Es bastante. en las cuales, según Joliet, por casi 7 años no creció absolutamente nada. Araron con el tiempo, sembraron y en ese círculo no creció absolutamente nada durante 7 años. Es decir, de 1963 hasta 1970. Y esa huella permaneció allí. Creo que hay una reproducción de época, la siguiente foto. ¿Esa? Ahí está. Es una foto que ya después del tiempo que pasó el caso, pero sirve para ejemplificar. Ahora, acá viene lo importante. Muchos piensan, o pensaban hasta hoy, que lo que quedó como evidencia en las vías del ferrocarril, que fue carbonato de calcio prácticamente en estado puro, en más de 96% de pureza, y un resto de 3 y pico de potasio, se pensó que se había hallado solamente en las vías del tren, porque al día siguiente convocaron al doctor Walter Gonzalo Tell, que era conocido de la familia, de la Universidad Tecnológica de Tucumán, y recogió de las vías del tren unas bolitas blancas que resultaron ser analizadas prácticamente calcio en estado puro. Pero lo que les podemos decir a los oyentes y a la gente Sí. es que la mayor cantidad de calcio y potasio estaba en esta huella. O sea, en las vías había, pero la mayor cantidad recogida fue precisamente en la huella que dejó el aparato que estuvo prácticamente a 10 metros de las hermanas de Joliet y de la criada. O sea que Así que ese es un dato fundamental. lo más intenso pasó ahí y quedó ahí. Exacto. Pero Trancas no fue el único caso donde se descubrió carbonato de calcio y potasio, esos dos elementos claves que se descubrieron con el paso del tiempo como asociados a los aterrizajes de ovnis. 17 meses atrás, Trancas tuvo un hermano prácticamente mellizo. El 12 de mayo de Sí. 1962, 17 meses antes que se produzca Trancas, 3 camioneros, 3 personas que iban en un camión, cuando salen de Bahía Blanca para la provincia de La Pampa, observan, pasando la localidad de Berra Hondo, que había campo adentro un objeto volador muy misterioso
ellos lo describen como en forma de un tren, como si fuera un tren luminoso volador. Sí. Estaba prácticamente a ras del piso, y lo más curioso es que se dividió en dos partes y ambas partes se dirigieron a rumbos diferentes. No, Eso le llamó poderosísimamente la atención. Aparte, ¿cómo te puede llegar a descolocar una imagen así, Luis? O sea, uno no se espera ver las cosas cuando las ve. Hacen la denuncia y viene, incluso, más allá del periodismo, viene gente, químicos de la Universidad Nacional del Sur, de Bahía Blanca, y se encuentran que en el lugar donde los camioneros allí en Berraonde dijeron que estaba sobrevolando este aparato, o los dos aparatos, uno que estaba unido y después se separaron, había una huella alargada de 60 metros de largo. ¡Wow! Una de las huellas más grandes del país, 60 metros de largo, con el pasto totalmente seco o deshidratado, como le llamamos nosotros. Sí. Y dentro de la huella había una sustancia blancuzca que la analizaron y resultó ser carbonato de calcio y potasio. Exactamente lo mismo que se encontró en la finca de Joliet 17 meses después. Es que te das cuenta que el caso Trancas no es solamente por todo lo que se escucha que estás contando. El caso Tranca no es solo Tranca, sino que es todo lo que pasaba alrededor y todo lo que estuvo pasando antes. Todavía falta la frutilla del postre. Sí, todavía falta. Bueno, ahora si quieren van a prestar mucha atención, y si querés lo volvés a pasar 2 veces, pero esto que van a ver, que van a escuchar, es un incunable. Es un videíto que lo filmó Lucía, hablando con mi persona, Joliet, estaba Willy presente también, pero es imperdible, así como suena. Imperdible. Les voy a decir por qué, antes que vos lo reproduzca, el videíto. Sí. Joliet no tiene ningún tipo de duda que ese ovni o esa flotilla y esas humanoides dando vuelta alrededor y todo lo que pasó en el caso era gente terrestre. No se lo quita nadie de la cabeza. Incluso periodistas de época, pilluelos, de esos que nunca faltan y ya pasaron 63 años y hoy siguen estando en la actualidad, estos periodistas pilluelos y algún ufólogo pilluelo le quería hacer decir que eran extraterrestres. Y Joliet empecinada decía, no eran extraterrestres. También declara ahora en el video que según ella podían haber estado... No pongas otra cosa todavía. Hola. Hola Luis, sí. No pongas nada más porque si no vamos a confundir a la gente. Dale, perfecto. En el video declara que podrían haber estado incluso reparando esos aparatos, como muchas veces se habló de las famosas reparaciones de humanoides en tierra hacia los aparatos. Mucha bibliografía al respecto. Por eso tanta gente alborotada. Pero hay un detalle fundamental que habla de que detrás de la sierra de Medina hay muchos minerales. Otra pauta que los ovnis se han visto en innumerables ocasiones merodear en yacimientos mineralógicos. Y hay una hipótesis que tira ya en la época, y lo vuelve a reiterar ahora en el video, como van a ver, cuando habla de que hasta podían haber estado absorbiendo energía. O sea, un polo de atracción muy común en el fenómeno ovni, con el correr de los años, ya Joliet largaba la hipótesis de que podían estar absorbiendo energía. Una cosa realmente increíble. Y presten atención cuando habla de los remates, porque dice, ¿cómo una nave de otro mundo de distancias siderales va a venir en una nave remachada? Bueno, esto es imperdible este videíto de todo lo que filmó Lucía. Hicimos este raconto. Escúchenlo con atención. Usted me lo va a aclarar. Hay un relato que yo tengo donde usted habla que está la tranquera y habla que el objeto que estaba más cerca le vio como remache. Sí, señor. Remache. Sí, señor. Por ese mismo motivo, los periodistas querían me querían obligar que diga que eran de otro mundo. No, son terrestres. Son terrestres.
algo, como se perdieron detrás de esa sierra, hay minerales muy interesantes para los Estados Unidos. Minerales específicos. Qué bueno. O no, puede ser otra potencia. Pero yo sé que las cositas esas que se hacen, las autopartes de los celulares, de los chips, de todo, van hechos con un mineral. Así que yo siempre he pensado, nunca pensé que fueran. Además he visto gente caminando ahí en la vía, porque había 5 posados en la vía y 1 acá. Yo vi gente silueta de personas normales, que caminaban y como si estuviera, como si se hubiera roto. Para una determinada Así que estaban reparando. Circunstancial de energía de los cables de ahí, Sí. del ferrocarril. A mí me quedó eso del remache, digo, se lo voy a preguntar cuando esté con él. Señor. ¿Pero qué era? Era como, ¿cómo era el remache? Que estaba- Remache hecho por la mano del hombre, así directo, así. Y eso le llamó poderosamente la atención. Pero por supuesto, si eran casquitos. Uno piensa la aerodinámica, ¿no? Claro, un Es remache. compatible con los remaches. Seguro. O sea, los remaches de la aviación, en la Segunda Guerra Mundial, los aviones empezaron a hacer madera, en la Segunda Guerra Mundial lo hicieron con remaches planos. Una cuestión de aerodinámica. Pero no van a venir de En el año 63 van a hacer con remaches distancias como de siderales puente. en naves remachadas. Exactamente. Eso es lo que yo pienso normalmente. Qué bárbaro. Ahora, cuando pasaron 45 minutos y la nave que estaba acá sobre el portón ese, Ya con el tiempo se hizo le un va dando rayo forma. al sur, que llegó a Trancas, que estaba la doctora Vera, directora del hospital de Trancas, y ella venía caminando y vio pasar la René Vera, la doctora. René, Claro. la René. ¿Qué fue de la vida de la doctora? ¿Falleció? No, están en otra. Hizo 180 grados hacia el norte con una luz sin penumbra, que era como un chorro de... Y esa fue, digamos, la señal de que se retiraran. Retirando despacito, hasta que se fueron elevando, respetando toda la geografía, y se perdieron detrás del Cerro de Medellín. Muy temprano vino mi hermano con el ingeniero que falleció. Con Walter Gonzalo Tejada. Él ha retirado las muestras y yo quería tocar, quería pegar un chiro en la mano, pero nunca, no, porque yo quería agarrar con la mano esas pelotitas Claro. blancas que eran, dice, calzos purísimos. Exacto, que quedaron en las vías y quedaron acá en la finca también. Quedaron en las vías, quedaron ahí en la máquina, pero era como un desecho de la máquina porque quedaron 30 metros. de La pelotita marca de la máquina quedó por mucho tiempo. mucho tiempo, ahí donde está ese portón se ha arado tantas veces, Ajá. muchas veces se ha arado ahí. ¿A donde está el arbolito, pasando el portón, era donde está el arbolito, estaba? No, un poco más adelante. Sí, Ajá. hay que calcular 30 metros hasta la mitad de la calle. Para allá. Claro, Ahí estaba. para el sur. Sí. Ahí está. Hola Luis, ¿nos escuchás? Hay que Otra vez. llamarlo otra vez. Lo tenemos que llamar otra vez. Bueno, pero es impresionante. Ahí te llamamos de nuevo, Luis. Es impresionante los testimonios, como decíamos en un momento, lo de Jolie, lo avanzada que ella estaba con lo que decía. Luis, ¿nos escuchás? Hola, sí. Cada vez que reproducimos un video, al menos Se de corta, esta magnitud, sí. se te corta. Pero bueno, lo bueno es que te podemos volver a ingresar. Bueno, Laura, tenés cargado Para saber. Usted me lo va a aclarar. Hay un error de tranca. ¿Me escuchás, Luis? Sí, Listo. te estoy esperando a vos. Ahí está. Tengo este. Bueno, acá pasamos ya a hacer el corolario de lo que fue tranca, y yo hace poco tiempo hice una nota que la pueden encontrar incluso en nuestro canal, Luis Burgos, Sí. el imperdonable error de tranca. ¿Por qué? Porque cuando el caso Tranca finaliza, después de 45 minutos, como dijo bien Jolie en el video, a las
11 de la noche, la doctora René Vera, de 28 años, viajaba en su automóvil por la ruta hacia la guardia del hospital de Tranca. Y en determinado momento, en cercanías de la finca Santa Teresa, se detiene inexplicablemente el motor del auto, no lo puede hacer arrancar, no hay sistema eléctrico, y opta por bajarse, cerrarlo con llave y empezar a caminar, porque está a un par de kilómetros del hospital. Así que dejó el auto en el camino y empezó a caminar. Podemos ver la segunda. Dale, Luis. Ahí va la doctora Vera, plácidamente caminando en una noche serena. No tenía ni idea de lo que había ocurrido en la finca Santa Teresa. Al otro día tuvo que atender a la criada Dora Guzmán, con las quemaduras en la cara y en los brazos. Sí. Inexplicablemente, cuando va caminando, observa que desde un terreno vecino, a pocos metros de la finca Santa Teresa, donde ocurrieron los hechos, empiezan a salir, a elevarse un montón de puntos luminosos que se percata que son prácticamente objetos circulares, porque pasan todos por arriba de la cabeza de ella. Yo creo que tenés el... Sí, tengo, Luis. El dibujo, la repro. No me quería adelantar y te estaba esperando. Según la doctora Vera, ella cuenta de que eran entre 40 y 50 aparatos. Una cosa realmente increíble. Increíble. Y todo acompañado en el ambiente con un olor a azufre muy, muy penetrante. Igual estos mismos aparatos que pasan por arriba de la cabeza de la doctora Vera también se dirigieron, como los anteriores, hacia la Sierra de Medina. Bueno, ahora bien, pasemos a la siguiente figura. Allí está la reproducción, obviamente. Habrían estado aposentados estos aparatos, y lo que yo no me explico y no me entra en la cabeza, y nadie me lo va a poder explicar, ¿por qué los ufólogos de época, Fabio Serpa, el doctor Oscar Galinde, el capitán Omar Roque Pagani, el propio arquitecto Roberto Banch, que después quiso tirar abajo diciendo que en vez de ovni era un convoy militar sobre las vías? ¿Por qué ninguno de ellos investigó, le dio bolilla a la doctora Vera? ¿Por qué no fueron al lugar a indagar donde supuestamente habían levantado vuelo esos aparatos? ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué? Ahora, por ignorancia, por no saber investigar. ¿Por qué? Porque este caso realmente es excepcional, con la visión de la doctora Vera acoplándolo a la finca Santa Teresa. Porque no se olviden, Laura y Alberto, sí, que la luz se había cortado a las 7 de la tarde, es decir, 2 horas y media antes que empiece a producirse el caso en la finca Santa Teresa. Sí. Y estos aparatos, casi con seguridad, estaban antes que se produzca el caso de Joliet. Estaban ahí todos aposentados a pocos metros de la finca Santa Teresa. Y no era uno, reitero, era una flotilla descomunal de 30, 40 o 50 aparatos según los números contados por la doctora. Luis, ¿por qué nadie se percató de ir a ese lugar? Luis, y poner a otra placa, ¿no? Sí, y a la doctora tenemos solo ese testimonio de esto nada más, no sabemos más nada de la doctora. No contó nada adicional. Falleció, no, porque ella da su testimonio. Ella, después que se entera de lo de Tranca, ella también cuenta que vio, y cuenta el olor a azufre que estaba en el ambiente. No sabemos si era el mismo que se percibía en la finca Santa Teresa
Sí. o era otro olor a azufre que despedían estos aparatos. Pero ustedes imagínense lo que hubiera sido dantesco investigar ese lugar, porque evidentemente estos aparatos no estaban suspendidos en las alturas, estaban aterrizados a pocos metros mientras desarrollaban los techos de Santa Teresa. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Pasemos a la última. Ahí está. Yo, por lo que hemos investigado durante tanto tiempo en el campo y en los aterrizajes de ovni, es muy raro que un ovni, estando aterrizado o cuasi aterrizado, no deje una marca en el terreno. Es prácticamente imposible. Tal vez si hubiéramos estado en esa época en Trancas y le hubiéramos hecho caso a la doctora Vera, nos hubiéramos encontrado con este panorama. Sí. Sí, hubiera estado espectacular. ¿Vos te imaginás? No, yo creo que hubiera sido como la frutillita del postre haber encontrado todo eso. El campo aledaño, Luis, el campo aledaño ahí donde aparecieron las huellas, ¿era muy grande el campo? No tenemos idea. Ah, No tenemos idea. Eso de acuerdo a lo que nos contó Joliet. claro. No tenemos idea. Y encima acá es una reproducción, ¿no?, que hizo Lucía Claro, para explicar cómo pudieron ocurrir los hechos. Así que para mí es un error imperdonable que el caso número 1 del país no haya tenido esta conclusión con el relato de la doctora Vera en vida. Porque después lamentablemente la doctora falleció a muy joven, según lo que me dijo Joliet. Así que bueno, pero, siempre hay un pero, el caso Trancas tampoco terminó acá. O sea, tenemos a las 9:30 de la noche el caso de la finca Santa Teresa, a las 11 de la noche la visión dantesca de la doctora Vera, y en el medio tenemos otro caso. Se ve que los muchachos andaban de fiesta en fiesta esa noche. Vamos a poner las últimas dos que te envié hoy, Sí. que está mi persona y que está las Salinas en Santiago del Estero. Ese kilómetro estoy ahí en la ruta 9, Sí. es el kilómetro 1000. Desde Congreso, por toda la ruta 9, yendo por Santiago del Estero. Miren el panorama, el paisaje es totalmente desalado. Sí. Todo Ahora, desolado veamos la totalmente. Veamos la siguiente. Vamos con paciencia hoy, que hoy todo cuesta hoy, Luis. Este Vamos lugar con la siguiente. Esta. también es fundamental, porque está totalmente emparentado con Trancas. Bueno, ahí está una selfie que me tomé. No, había letras que le habíamos puesto un texto arriba, pero no importa. Ahí está arriba el texto, Luis. ¿No lo ves? Ah, bueno, yo acá desde Dice, la compu no lo la veo, leo. no importa. Dice, la ruta 9 cruza todo Santiago y es desolación pura. Estas son las salinas de Ambargasta. Exacto. Bueno, ahí como ven, eso es totalmente desolado. Son un par de horas, 2, 3 horas, la nada misma. Y esas son las famosas salinas de Ambargasta. Cruzamos un río que se llama Río Saladillo, está por ahí por la zona el kilómetro 1000, y ahí estamos en las salinas de Ambargasta. Y yo me tomé la selfie porque siempre que viajamos a un lugar sacamos miles de fotos, pero me sirven para contarles que esa noche del 21 de octubre del año 63, entre las 10 de la noche y las 10 y cuarto, noten el horario, 10 Sí. de la noche y 10 y 10 cuarto. de la noche y 10 y cuarto. Recién estaba por terminar Trancas y todavía no se había producido el caso de la doctora Vera. La señora Elvira González de Salaberry viajaba en su camioneta con rumbo a Santiago del Estero y llevaba un peón de la estancia de acompañante, don Evaristo Pérez. Sí, Cuando van viajando por este lugar de las salinas de Ambargasta, sí,
notan un intenso calor adentro de la camioneta. Otra vez el calor. E inmediatamente distinguen que se va acercando una luz azulada, plateada, se va acercando al móvil. Se Sí, detiene el motor de la camioneta, falla totalmente el sistema eléctrico, sí. y ahí ven que no es una luz cualquiera, sino que es un objeto, y dentro del objeto distinguen figuras, gente que estaba adentro moviéndose adentro del objeto. Igual. Igual. Cuando el objeto se retira, al minuto de haberse acercado al automóvil, vuelve a encender el motor del auto y emprenden una huida feroz y nerviosa hacia Santiago del Estero. Este caso no se conocía hasta que la propia testigo, la señora de Salaberry, lo comenta a periodistas del diario El Tribuno de Salta. Y ahí es donde todos se entroncan. Este caso, el de Santa Teresa y el de la doctora Vela. Es decir, que estamos en presencia de un caso realmente excepcional. Y mucho más grande de lo que se pudo investigar. Exactamente, porque fíjense en ustedes cómo termina Trancas, con la visión de la doctora Vela y con esta aparición de ese caso que ocurre el mismo día, prácticamente a la misma hora, con otra de las naves, o las mismas, vaya a saber cómo, pero todo entroncado, un caso concatenado con el otro. Sí, me llama mucho la atención porque es como que hubo un recorrido, y si me pongo a pensar lo que vos decías de que podía ser uno de estos momentos que bajan a arreglar las máquinas, vos fijate que tenía todo un trayecto y todas las casualidades que posiblemente puedan ser las mismas naves. Inclusive cuando contás lo de los camioneros, creo que eran, que ellos decían que vieron como si fuera un tren que pasó y que después se separó en dos, tal vez desde la posición que ellos lo veían, lo que ellos confundían con un tren serían las mismas ventanitas que por ahí veía Jolie. Se me ocurre, ¿eh? Es que precisamente, Laura, los testigos que han descrito estos trenes voladores, estos trenes luminosos, que tenemos unos 15 casos en nuestra estadística que han ocurrido en el país, no solamente uno, sino tenemos 15 casos, la mayoría de los testigos concuerdan en que le ponen tren, porque es precisamente esto, un vagón iluminado con ventanillas. Sí. Sí, aparte no solo eso, las coincidencias tienen la coincidencia del calor, las coincidencias de las marcas, las coincidencias del olor a azufre, tienen muchas coincidencias. Sí, tienen muchas cosas parecidas, no es que una sola cosa. Vos por todo lo que has ampliado, hay mucho detalle igual que genera que el pensamiento sea este mismo que vos decías desde el principio, ¿no? Desenlazando, diciendo que por ahí podía ser alguna prueba de estas de que bajaban a arreglar las naves, o tal vez iban a cierto lugar a buscar minerales. Yo estuve viendo en el mapa, está bien que es en otra provincia, pero la bien Lindero, estaban cerca las minas de Tafí, creo que está Tafí, y por ahí habían unas minas también, estuve viendo en el mapa, que no está en dirección este, pero sí, si uno se pone a pensar de dónde venían, hacia dónde iban, o sea, tranquilamente podría haber pasado esto que vos comentabas, lo de la minería. Bueno, acá hay una pregunta que hace Martín. Sí. ¿Se hicieron presentes las autoridades militares? Sí, fue el capitán Omar Roque Pagani, en esa época investigaba el fenómeno OVNI a nivel oficial en el país. Y después pregunta si se conoce que hayan clasificado alguna información sobre pruebas. No, esto es totalmente transparente. El doctor Walter Gonzalo Tell, que obviamente ya falleció, dejó en buenas manos a un familiar directo. Todavía se encuentran las muestras de esa época bien resguardadas y los informes, tal cual lo que me dijo Jolie. Estamos atrás a ver si podemos tomar contacto con esta persona, aunque sea que nos muestre el material o los informes, pero bueno, confiamos en lo que nos dijo Jolie, que el doctor Walter Gonzalo Tell dejó en buenas manos toda esa información, ¿no? Él fue el que hizo el estudio de que le dio lo que era calcio, potasio, carbonato de calcio. Exacto.
porque él trabajaba en la Universidad Tecnológica de Tucumán. Claro, qué bueno que estaría poder conseguir ese material, Luis, después de tantos 63 años aparte. años. Debe haber algunos 63 archivos. años. Porque ahí, Luis, ahí la parte de Tranca, esa parte de Tucumán es muy rica en como es el mineral la caliza. Claro, claro. ¿Tenés alguna Así que pregunta bueno, más para chicos. leer, Albert? Ya está, todas las Creo preguntas Ya las leyó las Albert. leyó Luis. Creo que más allá de las imperfecciones, contamos cosas que aquel que conoce el caso Trancas o que ha leído no las había escuchado nunca, ¿no? No, Así que eso es lo mejor de la Sí. noche. Y bueno, cualquiera que tenga alguna pregunta o algo, nos preguntan y se lo respondemos por la página de Facebook. En la semana se lo hacemos saber y le contestamos. ¿Podemos adelantar el tema de la semana que viene? vamos Sí. a adelantar Luis, primero, déjame contarle a los chicos. Ahí en la pantalla, ahí abajo, van a ver que les aparece OVNI 2.0 en Facebook. Ahí es donde nosotros tenemos un espacio apartado para que ustedes puedan generar las preguntas y nosotros les respondemos ahí en la brevedad. Generalmente va a estar contestando Luis, pero si no va a ser alguien del equipo de la FAO que va a estar ahí informándolos. También acá tienen el teléfono de Albert, si se quieren comunicar y contarnos alguna historia o algo. Bueno, acá estamos para escucharlos, o si quieren pasarnos algún archivo simplemente. Así que bueno, siempre sepan que somos el puente hacia Luis, acá dentro de la costa atlántica. Pero bueno, si están en otros lados, también nos pueden pedir ayuda y los derivaremos a los lugares correctos. Luis, yo te digo, antes que digas algo, el próximo tema de la semana que viene, ay Dios, espero tener todo bien organizado porque unas historias espectaculares va a haber junto a nuestro amigo Nelson Polanco, que yo no quiero spoilear nada porque lo vas a decir vos, pero me encantan las historias que siempre nos trae Polanco. La otra vez nos dejó a mitad de camino, ¿te acordás? Y bueno, cambiamos la vida y paramos el programa, pero esta vez con la dicha de tener imágenes, que es mucho mejor. Así que bueno, Luis, contá un poquito de qué vamos a hablar el viernes que viene. El próximo viernes lo tenemos a Nelson, que va a tocar un tema que no es muy tocado en ámbitos ufológicos, pero que forman parte de lo que es el fenómeno humanoide, ¿no? Sí, Nosotros tenemos clasificadas 3 tipologías dentro de lo que los testigos han denunciado a lo largo de tanto tiempo, que son la 1, la 2 y la 3. La 1 son los chiquititos, la 2 los seres normales, de estatura normal, y la 3 son los seres altos, de 2 metros, 2 metros. Pero incorporamos con Nelson una 4ª tipología, que son las rarezas. las rarezas. Y dentro de las rarezas, que son varias, esta vez Nelson se va a dedicar a una, que a mí me llama poderosamente la atención, porque tanto él como yo hemos investigado este tipo de rarezas, y son los famosos liliputienses. Mis parientes. Seres diminutos de 15, 20 o 30 centímetros de estatura, no más. Así No que más. un tema realmente apasionante que lo va a tocar Nelson, los 15 casos que tenemos en el país de seres liliputienses. No es poca cosa, ¿eh? Un montón son, Luis. No. Son un Y montón. después de Nelson, al viernes siguiente, ya lo comprometí a un jubilado de la omnilogía, ¿A quién, Luis? el señor Marcelo Martini, Qué grave. Qué desde grande. Máximo Paz, Santa Fe. Prácticamente va a ser una confesión del por qué se retiró de la omnilogía desde su punto de vista. Y bueno, agárrense porque va a tener... No adelantes muchas nada, cosas Luis, no para adelantes nada. Guarda todo para el muchas programa que cosas va a para estar. hablar Marcelo. Afortunadamente está cobrando la jubilación de la FAO, la buena jubilación mensual que le damos. ¡Ay, jubilación Y bueno, de con FAO! eso lo convencí. No, Luis, y a Nelson te digo, todavía no le he hablado, volviendo a lo de Nelson, hemos tenido una experiencia familiar, por ahí anda uno de mis hermanos, algún día me voy a comunicar con él y le voy a contar lo que nos pasó. No sé si entra en el rango de liliputiense, pero me parece. Eso nos va a quedar ahí para una nueva historia. ¿O no, Luis? Buenísimo. Luis, gracias Chicos, por la los voy paciencia. Gracias por la paciencia. Está el plato sumado.
zumbando y tocando sirena acá en la puerta. Gracias, Luis. Luis, muchas gracias. Un abrazo. Nos vemos, Abrazo igual grande. nos vemos el viernes que viene porque ¿vas a estar vos con Nelson o vamos a estar con Nelson solitos? No, yo le voy a hacer preguntas a Nelson. Ah, dale. Bueno, dale. Voy a estar de juez y parte. Bueno, como para no ponerle presión, pero igual, Dale. ahí, al filo de la aguja. Bueno, Luis, Abrazo grande, Luis. Gracias. que tengas buenas Salud, noches. chicos, Luis, a vos. No sé cómo sacar. Ahí está, Vamos, ahí ahí se fue. estamos. Bueno, bien. Bueno, lindo programa el de hoy. ¿Te gustó? Muy bien. Muy Un lindo. poquito loco nuestro programa de hoy, porque nos pasaron millones de cosas. No, pero lo hacemos en vivo y sale como sale. Y eso es lo que pasa cuando hacemos las cosas en vivo. Así que bueno, no olviden nunca que nosotros somos autodidactas y vamos aprendiendo día a día todo lo que nos va sucediendo. Así que bueno, hoy jugábamos un poquito con el tema de la señal de Luis. Sabíamos que íbamos a estar ahí medio jugados. Espero que igualmente lo hayan podido disfrutar. Optamos por esa llamada porque el programa anterior habíamos tenido un poquito de problemas con la comunicación. Así que bueno, decidimos hacerlo de esta manera, por ahí que no lo vean, pero que lo escuchen. Y bueno, después los problemas técnicos. Sí, bueno. En la primera parte. Sí. Bueno, el que tenga alguna inquietud, me manda un mensajito ahí al teléfono ahí que figura ahí en pantalla. Así que bueno, y le vamos a estar contestando en la semana. Y recuerden que también les contamos que acá abajo, donde está las páginas de Facebook y de Instagram, también se pueden comunicar con nosotros. Tenemos un apartado donde ustedes pueden preguntar y ahí les vamos a responder. Si les quedó alguna pregunta en el tintero, bueno, ese es el lugar donde lo pueden preguntar. Si tienen una pregunta para el próximo programa, también, así las anotamos y las podemos preguntar en vivo. Recuerden, el viernes que viene a las 10 de la noche, acá, en el mismo lugar. Vamos a tratar de siempre ir perfeccionando nuestras técnicas, pero vamos a estar por sobre todo con Nelson Polanco, que siempre nos trae unas historias tremendas, unas experiencias maravillosas, que lo único que hace es preguntarte más cosas, preguntarte más cosas. Y bueno, vamos a hablar de mis parientes, lo lindo que piensen. Así que bueno, gente, nos vemos el viernes que viene y mil gracias por todos los saluditos de mimos que nos dan. Nos vemos cuando nos veamos, como digo yo siempre. Nos vemos en el próximo programa de OVNI 2.0, Los Transgresores. Nos dejamos gente. acá, con nuestro himno de la FAO. Mil Hasta gracias. luego. Muchas gracias por haber compartido esta noche con nosotros. A pesar de los años y de todos momentos vividos, yo me quedo en la FAO con mi grupo de amigos, porque tenemos aguante, no corrimos ni de visitante. Esto no es para cualquiera, es amor a nuestra bandera, porque siempre es un grupo muy unido, porque siempre enfrentamos desafíos. Y si alguien se nos une es un amigo, compartiendo los momentos más vividos. Es la FAO, un sentimiento aparte. Es la FAO, una pasión constante. Ahí iremos, voy en camino. Ahí estaremos, contá conmigo. Ahí estaremos. Porque tenemos agallas, una noche copamos Atalaya, y con nuestro estandarte, otra noche copamos Sudarte. No le tenemos miedo, ni a los grises ni a los reptilianos, y si quieren barullo, en un campo de huellas estamos. Combatimos a los chantas y también a los mercantilistas, curranderos y cuarta, que lo único que hacen es quitar. Ya me voy despidiendo, recordando a todos los ausentes, y en un tiempo lejano a la FAO la recuerda la gente, porque siempre es un grupo muy unido. Porque siempre se enfrentamos desafíos. Y si alguien se nos une
un amigo, compartiendo los momentos más vividos. Oh, es la FAO, un sentimiento aparte. Es la FAO, una pasión constante. Oh, ahí iremos, voy en camino. Ahí estaremos, contá conmigo. Ahí estaremos, la FAO contigo.